Muy bien, estamos en una serie titulada Las parábolas de Jesús. Y esta mañana me gustaría compartir con vosotros la parábola del perdón. Pero antes de comenzar con esta parábola, querría enseñarte un vídeo acerca de un padre que tiene un encuentro cara a cara con el asesino de su hija. Este padre es nuestro hermano, es alguien cristiano, y quiero que veas lo que ocurrió. Adelante. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Este asesino se encontró frente a frente con una fuerza más poderosa que el odio que había estado gobernando su vida hasta ese momento. Se encontró directamente con el poder del perdón. Y no cualquier perdón. Estoy hablando de un perdón que solo puede ser producto de algo sobrenatural. Un padre perdonando al asesino de su hija. Porque creo que todos aquí estaremos de acuerdo que es bastante difícil perdonar a aquella persona que te hiere a ti, pero se hace casi una cuestión sobrenatural perdonar a aquella persona que hiere a alguien que amas. Yo puedo asumir que alguien me hiera a mí, pero si me imagino que alguien hiere a mi esposa, yo sé que el perdón para mí no va a ser algo natural, va a ser algo sobrenatural. Y estoy convencido
de que si en el momento cuando iban a ejecutar la pena de muerte sobre este asesino, algo le podía hacer replantearse que hubiese un Dios al otro lado de la muerte, era esto: ver cómo un hijo de ese Dios fue capaz de perdonar a su peor enemigo. Queridos hermanos, creo que no hay nada que revele de forma más abrumadora a Dios en este mundo que uno de sus hijos perdonando a su enemigo. No hay argumento teológico, no hay predicación, no hay show cristiano que pueda convencer de la existencia del Dios cristiano como ver a uno de sus hijos perdonando a su peor enemigo. Alguien me hizo una pregunta extraña hace un tiempo atrás. Me dijo: Itiel, si tú pudieses encarnar en ti de forma perfecta una y solo una virtud de tu Dios, ¿cuál elegirías? ¿Cuál crees que sería la virtud que revelaría mejor el tipo de Dios al que adoras? Es una pregunta difícil. Primero pensé en la sabiduría. ¿Cómo revelaría yo a Dios en este mundo si fuese capaz de resolver todos los problemas de la humanidad con la sabiduría de Dios? Luego pensé en la sanidad. ¿Cómo revelaría yo a Dios si fuese capaz de resolver todo el dolor y toda la enfermedad con el poder sanador de mi Dios? Incluso pensé en la compasión. ¿Cómo revelaría a Dios en este mundo si pudiese dar de comer a todos los hambrientos y resolver toda la pobreza en el mundo con la compasión de Dios? Pensé y finalmente llegué a un punto: elegí el perdón. Porque entre todas las virtudes de mi Dios, creo que si elijo el perdón, voy a conectarme directamente con Jesús en la cruz. Cuando perdonas, literalmente estás siendo crucificado con Cristo. Estás identificándote con Jesús en el momento más determinante de la historia de su humanidad. Queridos hermanos, pocas veces serás tan parecido a Jesús en este mundo como en el momento que perdones una ofensa a tu ofensor. Pocas veces revelarás de forma más eficiente el corazón de Jesús en este mundo como en el momento cuando te veas cara a cara con un enemigo, una persona que te ha ofendido consciente o inconscientemente, y viertas sobre él no el rencor, sino el perdón. Preparando este mensaje, encontré un fragmento de la carta de un esposo que escribe a la persona que arrolló con su coche a su esposa cuando estaba borracho y la mató. Y fíjate qué impresionante, dice: mi corazón la llora todos los días, pero te perdono. Quiero que elijas un día y dejes la culpa que sientes atrás, porque estás perdonado. Quiero que entiendas que lo que hago no tiene que ver con mi propia bondad, sino con el Espíritu de Cristo en mí. Jesús quiere mostrarte su amor y yo he decidido no interponerme a eso. Wow. Del perdón que estamos hablando esta mañana es de un perdón sobrenatural, algo que no brota de forma natural en nosotros, un perdón que puede ir más allá de toda razón, un perdón capaz de decir a este mundo quién es nuestro Dios. Ese es del perdón del que te quiero hablar. Acompáñame en la escritura a Mateo capítulo 18, versículos 21
al 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es interesante cuando estudias el contexto de estas palabras, que en la época de Jesús los maestros de la ley enseñaban que una persona verdaderamente bondadosa podía llegar a perdonar a la misma persona hasta 3 veces. Considerarse una persona bondadosa era perdonar a la misma persona 3 veces. Pero si esa persona te ofendía una 4ª vez, se lo merecía. Debías guardar la rencor. Y yo me imagino que Pedro, que los últimos estudios teológicos dicen que era de descendencia vasca, se sentía bastante generoso cuando ofreció a Jesús la posibilidad de perdonar al ofensor hasta 7 veces. Porque ¿qué puede ser más generoso que perdonarle 7 veces? Y una vez más mi Jesús lo volvió a hacer. Rompió el paradigma en la mente de Pedro y viene a romper el paradigma en nuestra mente. Y le dijo: Pedro, no lo estás entendiendo bien. No te digo que le perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Algunos dicen: a ver, ¿cuánto da eso? No. Lo que Jesús está diciendo es que el perdón de unos de sus discípulos debe ser un perdón sin límites. Si quieres ser un discípulo de Jesús, perdonar no es una sugerencia, no es opcional, no es algo que puedes debatir. Si quieres ser un discípulo de Jesús, debes perdonar sin límites. Y después Jesús contó una parábola en Mateo 18, 23 al 35. No podemos leerla, pero al fin y al cabo, déjame narrarte cómo fue. Contó la parábola de 2 deudores y un rey. Esos deudores nos representan a nosotros y el rey representa a Dios. Y dice que el primer deudor tenía una deuda con el rey de 10,000 talentos, una deuda enorme, y se acercó al rey y puesto de rodillas le dijo: Rey, te perdonaré, te pagaré todo lo que te debo, solamente dame tiempo, por favor, dame tiempo, te pagaré todo lo que te debo. Él sabía que si no recibía misericordia, iba a perder todas sus propiedades, sus hijos iban a ser vendidos como esclavos y él terminaría en una cárcel. Y dice la parábola que el rey, movido a misericordia, perdonó la deuda a ese deudor. Imagínate la alegría de este hombre yéndose libre de la deuda, pero parece ser que era un hombre olvidadizo. Porque la parábola dice que de repente se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándole del pescuezo, moviéndole agitadamente, le dijo: devuélveme lo que me debes. Y el hombre le decía: por favor, dame tiempo y te lo pagaré todo, por favor, dame tiempo. Y este hombre, que fue perdonado por el rey, tomó a ese deudor y lo metió en la cárcel. Cuando el rey se enteró de cómo esa persona a la que había perdonado tanto no había sido capaz de perdonar una deuda más pequeña, dice que lo llamó a su presencia y lo condenó a una cárcel a merced de verdugos. En griego dice atormentadores que le torturarían. Y es muy interesante, en una primera lectura de esta parábola, me llama la atención 2 cosas. La primera es la exagerada deuda que el rey le perdonó al primer siervo. Dice que es una deuda de 10,000 talentos. No tenemos tiempo para hacer el cálculo, estaba en la pantalla, pero te diré una cosa: en aquella época un trabajador común ganaba un denario,
al día. Un talento equivalía aproximadamente a unos 5,000 denarios, por lo tanto 10,000 talentos serían 150,000 años de trabajo. 150,000 años de trabajo. Lo que estamos hablando aquí es de una deuda imposible de pagar. Aunque él le prometía, dame tiempo y te lo pagaré, no había tiempo en su vida, ni en 7 vidas más, para pagar lo que le debía al rey. Ahora, lo segundo que me llama la atención de esta parábola es la exagerada ira que el rey experimenta cuando se da cuenta de aquel que perdonó no fue capaz de perdonar a uno de sus consiervos una deuda de 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo, 3 meses. ¿Ves la comparación? 150,000 años comparado con 3 meses. Dice que eso al rey le produjo tanta ira que literalmente tomó a ese hombre que no perdonó, lo echó en la cárcel y le dejó a merced de los torturadores. Y después termina con unas palabras aterradoras de Jesús. ¿Tú no has deseado alguna vez arrancar alguna página de la Biblia? Yo sí. Y te digo, si no has sentido lo mismo es que no la has leído con atención. Porque en el versículo 35 dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queridos hermanos, el rencor, una ofensa no perdonada, nos encierra en una cárcel de amargura y nos pone expuestos a atormentadores espirituales que van a torturar nuestro cuerpo y nuestra alma. Muchos no entienden esto. Ahora incluso los médicos, no te hablo ni de teología, los médicos han conectado que ciertos tipos de cánceres, ciertos tipos de afecciones en el cuerpo están muy conectados con la falta de perdón. Estoy seguro que Jazz estará de acuerdo conmigo que muchas veces la falta de perdón es lo que bloquea una sanidad en el cuerpo de una persona, porque literalmente el rencor te encierra y encierra la bendición de Dios para tu vida. Y aunque todos en esta sala somos diferentes, cada uno tiene su historia, estoy seguro que todos aquí compartimos una cosa. Todos hemos sido ofendidos por alguien. Alguien nos debe algo. De hecho, hay varias personas en esta sala que me han ofendido, varias veces además. Y tengo la lista por aquí, pero la leo en otro momento. Y yo sé que yo mismo he ofendido a personas de esta sala. Y cuando alguien nos ofende, cuando nos hiere, cuando nos falla, cuando nos ataca, queda automáticamente en deuda con nosotros. Percibimos que Él es nuestro deudor. Es como que se abre una demanda en nuestro corazón. El ofendido lo entiende muy bien. Hay algo que ha sido roto y tiene que ser restaurado. Y eso no se puede simplemente evitar. Está ahí. Y según el contexto de esta parábola, perdonar significa anular la deuda de tu ofensor, ponerla a cero. Y quiero ser bien claro con este punto. Es imposible ser iglesia si no nos convertimos en una comunidad del perdón. Es imposible ser iglesia donde vienen personas de diferentes culturas que se ofenden los unos a los otros si no somos una comunidad del perdón. Es imposible ser iglesia donde la gente viene con diferentes conceptos políticos que se ofenden los unos a los otros si no somos una comunidad del perdón. Es imposible ser iglesia si Dios quiere reunir en esta misma sala a un enemigo y a aquel persona que fue su víctima, si no somos una
comunidad del perdón. Y queridos hermanos, esto no es opcional. La parábola nos da dos motivos por los cuales deberíamos perdonar a nuestros ofensores. El primero de ellos es que tú has sido perdonado primero. El rey te ha perdonado una deuda impagable. La motivación máxima para cualquiera que estemos aquí, para perdonar a otra persona, es tener el correcto entendimiento de la grandeza de la deuda que teníamos con Dios, que Él nos ha perdonado. Yo he ofendido a Dios desde el mismo momento de mi nacimiento. Mis pensamientos han ofendido su ley, mis palabras han ofendido su ley, mis acciones han ofendido su ley, y he ido acumulando y acumulando una deuda con Él que no tendría toda la vida ni 7 vidas para pagarla. Y aquel que es consciente de cuánto le ha perdonado Dios, perdona. Porque es cierto, tu ofensor te debe a ti, pero tú le debes a Dios. Y si Dios te perdona, ¿quién eres tú para retener perdón a otra persona? Quien no perdona está manifestando que tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 6:15, si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te perdonará a ti tus ofensas. Y no hace falta saber griego para entender lo que significa. Lo que dice, si no perdonas, no te perdono. Dios dice, si no perdonas, no te perdono. Y algunos dicen, Itiel, no sé qué pasa, pero noto como si estuviese encarcelado, como si el llamado de Dios en mi vida estuviese encarcelado, como si la bendición de Dios para mi vida estuviese encarcelada, como si mi sanidad estuviese encarcelada. Y la respuesta es, libéralos y serás libre. Debes liberar a aquellas personas que tienes retenidas por causa de una ofensa, y cuando las liberes, serás libre. El segundo motivo que nos enseña esta parábola para perdonar es que perdonar tiene una gran recompensa. Cuando perdonas una ofensa a alguien, tienes la posibilidad de desarrollar en ti el mismo corazón de ese rey perdonador. Queridos hermanos, existe una conexión tan íntima entre tú y Dios cuando decides compartir con Él la experiencia de perdonar una ofensa. Literalmente accedes a un mayor grado de intimidad con Él. Te da una medida mayor de su presencia en tu vida. Si eres como yo, alguna vez habrás hecho esta oración: Dios, quiero más intimidad contigo. Y cuando haces esa oración, Dios te regala un enemigo. Porque muchos estáis viendo a ese enemigo que te ofende consciente o inconscientemente como un obstáculo en tu vida espiritual, cuando en realidad es una lanzadera para tu vida espiritual. Lo que no estás entendiendo es que más allá de la ofensa, al otro lado del perdón, se encuentra una mayor unción para aquel que perdona. Tu enemigo es un tesoro, una oportunidad sobre la cual ponerte y ir a un nuevo nivel de intimidad con Dios, compartiendo con Él lo que significa perdonar a un enemigo. Algunos humanistas, bien superficiales, y algunos de ellos hasta dentro de la iglesia, cuando hablan del perdón, dice simplemente olvídalo. Pero para un cristiano, el perdón no se trata tanto de olvidar como se trata de recordar. Se trata de recordar la cruz. Y esta mañana quiero llevarte a ese lugar de dolor, pero que será el lugar de tu mayor gloria.
Quiero llevarte a ese lugar donde perderás el derecho a ser compensado, pero donde ganarás el corazón de Jesús. Quiero llevarte a ese lugar donde te dejas vencer, pero en realidad estás venciendo al mundo. Quiero llevarte a ese lugar de aparente debilidad, pero que en realidad representa el poder que ha conmocionado el universo. Quiero llevarte a la cruz, el lugar del perdón. Ese lugar donde un día fuimos perdonados, pero Jesús nos invita una vez más para no solo recibir perdón, sino darlo. Acompáñame en la escritura a Lucas 23, versículos 33 al 37. Ese momento donde Jesús estaba clavado en la cruz y abajo de él hombres señalándole, burlándose de él, repartiendo sus vestidos como si fuese una especie de juego. Y dice versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo que estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Por favor, que alguien me ayude al piano. La palabra clave, la frase clave en la cual quiero centrarme es esta. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, muchas veces creemos que entendemos lo que ocurrió en este momento, que entendemos su significado. Pero en realidad no te das cuenta que Jesús no dijo, yo os perdono. No miró desde la cruz a sus ofensores y les dijo, os perdono. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que decir yo os perdono a personas que no estaban escuchando era como echar perlas a los cerdos. Decir yo os perdono a personas que ni siquiera consideraban que merecían o que tenían que ser perdonadas de nada. Decir yo os perdono a personas que estaban disfrutando con el dolor de Jesús en la cruz hubiese sido echar perlas a los cerdos. Jesús hizo algo más grandioso. Él miró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pedir al Padre que los perdonara mostraba no solo que Jesús ya los había perdonado, sino algo increíble. Mostraba que Jesús mismo estaba intercediendo en favor de ellos para que el Padre no derramase sobre ellos la justa venganza. Y querida iglesia, déjame decirte algo de mi Dios, el Dios revelado en la Escritura. Tan cierto como es que ese Dios es amor, tan cierto como que ese Dios es justo, tan cierto como que ese Dios es santo, es que ese Dios es vengador. Y sé que no nos gusta hablar de este perfil de Dios, pero la Escritura dice que Él es el vengador justo de todas las causas. Él es el gran vindicador del universo. No hay nadie en este universo que sea tan buen vengador como lo es Él. La venganza es el territorio exclusivo de Dios. Él es el gran vengador, el vengador justo de todas las causas.
Y cuando Jesús estaba mirando al Padre, el vengador, y le estaba diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, perdónalos como yo les perdono. Lo que estaba haciendo era interceder por sus enemigos, pidiendo la amnistía de aquellos que le estaban crucificando. Literalmente lo que Jesús estaba diciendo al Padre es: Padre, no les tomes en cuenta esta ofensa contra mí. Esto que están haciendo contra mí, bórralo de tu registro como si no hubiese ocurrido, en cuanto al castigo que sus actos contra mí merecen. Te pido que no ejecutes tu venganza por mi causa. Literalmente Jesús se puso como un intercesor entre el Dios vengador y los enemigos, y les dijo: Padre, perdónalos, porque yo ya los he perdonado. Y intercedió por ellos. ¿Qué significa perdonar como Jesús? Significa extender una oración al Padre y decirle: Señor, decido liberar a mis ofensores de toda responsabilidad. No les tomes en cuenta esta ofensa. Bórrala de tu registro como si nunca hubiese ocurrido, en cuanto al castigo que sus actos contra mí merecen. Te pido que no ejecutes tu venganza por mi causa. Queridos, este es otro tipo de perdón. Yo no sé si soy capaz de representar a Jesús. Quizá por eso en estos últimos 2 años Dios nos ha regalado a mi esposa y a mí unos enemigos. Y es más o menos sobrellevable cuando tu enemigo es un extraño. Pero qué difícil es cuando tu enemigo es alguien íntimo. Nuestros amigos aquí saben que nosotros hemos venido a Madrid no porque nos guste la ciudad. Para un vasco, Madrid es Babilonia. Estamos aquí para no agredir a alguien en Bilbao. Estamos aquí para no vengarnos nosotros. Estamos aquí para no guardar rencor. Y yo me he visto, mi mujer lo sabe bien, de rodillas delante de Dios en este tiempo, orando y diciendo: Dios, yo les perdono, pero te pido que trates con ellos. ¿Alguna vez has orado una oración así? Padre, yo les perdono, pero te pido que trates con ellos. Lo que quiere decir: Padre, demuéstrales que estaban equivocados. Padre, hazles fracasar en lo que están haciendo. Padre, demuéstrales quién era el bueno y quién era el malo. Padre, trata con ellos. Y el Padre me dijo: Itiel, tú sabes que yo soy tu vengador y voy a dar a cada uno conforme a lo que sus actos merecen. Y yo le decía: Padre, no usemos la palabra venganza. No me gusta la palabra venganza. Simplemente te pido que trates con ellos. Y el Padre me dijo: yo sé lo que me estás pidiendo y voy a tratar con ellos. Ahora, Itiel, ¿a ti te gustaría perdonar a tus enemigos como Jesús lo hizo? ¿Y qué crees que llevo haciendo todo este rato aquí? Y Dios me dijo: no estás perdonando como Jesús. Y entonces, sin entender bien, repetí esas palabras que muchos de nosotros creemos saber lo que significan, pero yo no lo sabía hasta hace poco. Dije: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces el padre me dijo, Itiel, ¿me estás pidiendo que no les tome en cuenta lo que te han hecho? Que lo borre del registro como si nunca hubiese ocurrido, que no ejecute las consecuencias que sus actos contra ti merecen. ¿Me estás pidiendo que no me vengue por tu causa? Necesito pensarlo un poco. Y entonces pensé cuántas cosas he hecho yo que si hubiesen salido a la luz me hubiesen avergonzado, y Dios tuvo compasión de mí. Pensé y dije, está bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Padre, que es un poquito presionador, me dijo, ¿me estás pidiendo, Itiel, que los bendiga? No, Padre, no estamos hablando de bendición, estamos hablando de no venganza. Y entonces el Padre me sedujo, porque para perdonar, como lo hizo Jesús, tienes que ser seducido. Él me dijo, Itiel, en la medida que tú desees su bendición, yo te daré una medida de mi presencia. Itiel, ¿deseas una mayor medida de mi presencia más de lo que deseas ver a tu enemigo castigado? Y esta